Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 6 en estas clases con Jan Prado. Mi nombre es Jan Prado, especialista en hábitos, productividad personal y autoconocimiento, y estoy aquí para acompañarte precisamente para darte lo mejor que he ido aprendiendo, me he ido experimentando y he tenido la oportunidad de compartir también con mis clientes uno a uno, pues ahorita entregándolos también a partir o más bien a través de estos espacios. Listo, entonces voy a por aquí empezar a iniciar a compartir pantalla para que arranquemos. No sin antes darle nuevamente la bienvenida a esta clase número 6 y con esto recordarles las cuatro recomendaciones con las que me gusta iniciar estos procesos o estas clases. Y es el primero, es que te pongas en modo avión, bloquea cualquier tipo de distracción que te pueda sacar de foco de esta clase en particular. Segunda, abre tu mente y especialmente tu corazón para esta información que vas a recibir y que puedas realmente vivir una gran experiencia. En la medida de lo posible, por favor, toma notas principalmente de tus mayores insights que vayas teniendo a lo largo de la clase. Y cuarta recomendación que me gusta hacerles es que por favor, lo que aprendas el día de hoy o en esta clase, mejor dicho, corre a compartirlo con otra persona. ¿En qué sentido? Explicándole, enseñándole a otro, contándole a otro otra, ¿sí? Eso que aprendiste para ver que tú mismo compruebes o tú misma compruebes qué tanto fue que aprendiste de esta clase en particular y de esa forma vas interiorizando muchísimo más esos conocimientos, lo que te impulsa también para llevarlos a la práctica. Recuerden esta advertencia que me gusta hacerles, que por favor no me crean todo lo que les digo aquí, sino por el contrario, verifíquenlo con su propia experiencia. ¿Listo? Así que dicho esto, empezamos entonces nuestra clase número 6, que tiene que ver con qué? Con el protocolo para implementar hábitos positivos. ¿Y cuál es este protocolo? Ya lo van a ver. Ahí, mejor dicho, súper atentos, porque es particularmente el protocolo que me gusta seguir a mí, ¿sí? Cuando he querido integrar un nuevo hábito en mi vida y es también el que comparto cuando estoy en las sesiones uno a uno con mis clientes, ¿vale? ¿Qué incluye como tal esta clase en particular? ¿Listo? ¿O qué vamos a estar trabajando durante esta clase? La primera, o el primer punto, tiene que ver con cuánto tiempo es que necesitamos normalmente para implementar un nuevo hábito. Porque obviamente hay por ahí algunos mitos y también hay investigaciones que nos dan evidencia o nos indican de cuánto es el tiempo que deberíamos nosotros más o menos estimar para poder decir, ya tengo integrado ese hábito en mi vida. ¿Listo? Segundo punto, tiene que ver con qué pasa en ti, en mí, en cada uno de nosotros mientras estamos formando un nuevo hábito. Es decir, con qué es que nos vamos encontrando en ese proceso en el que nos aventuramos cuando decidimos integrar un nuevo hábito a nuestra vida. Y el tercer punto que vamos a estar trabajando en esta noche es sobre algunas herramientas para llevar el registro de tus hábitos. Recordando que el tema del registro hace parte de uno de los cuatro principios fundamentales. ¿Para qué? Para el cambio de conducta o para la integración de un nuevo hábito. Entonces, como se los prometí en la clase anterior, pues en la noche de hoy les voy a compartir algunas herramientas que les pueden permitir o que les va a ayudar a llevar ese registro, bien sea que lo puedas llevar o que lo hagas de manera manual o análoga, ¿cierto? O de manera digital. ¿Listo? Aquí eso lo vamos a estar compartiendo al final de esta clase. Un saludo muy especial para todas las personas ahí que se van conectando. Y a partir de ello te quiero preguntar, ¿te identificas con alguna de las siguientes situaciones que te voy a mostrar a continuación? La primera, pagas un año de gimnasio y solo vas una semana o a lo mucho un mes o los dos primeros meses del año. ¿Sí? Ve chequeando a ver si te identificas con ese síntoma o con ese comportamiento, más bien. ¿Listo? Segundo, te propones escribir un diario, ¿cierto? Y llenas solo, si acaso, 3, 5, máximo 10 páginas de ese diario. Y ojo que 10 páginas siendo bastante optimista. ¿Listo? ¿Será que te pasa que empiezas a escribir un diario y llegas una, dos, tres y ahí lo dejas? ¿O rompes tu plan de alimentación o lo que llamamos dieta después de 5, 6, 7 días, máximo pues una semana, ¿cierto? De estar llevando a cabo esa dieta juiciosa, pero te llega el fin de semana y vas y te comes tu hamburguesa y dices, ay, no, esto de las dietas como que no es conmigo. Y sigues otra vez en las mismas. ¿Listo? Intentas meditar, dices, no, este año sí, o esta vez sí me voy a enfocar a meditar realmente, por lo menos 5 minutos. Y empiezas un día, 2 días, y ya el tercer día dices, no, eso como que la meditación no va conmigo, eso me da mucho sueño, eso me aburro, eso empieza mi mente, mejor dicho, se alborota y todo lo demás. Ve identificando. O empiezas a leer un libro, pero lo dejas a lo mucho, a la mitad de ese libro y por supuesto no lo terminas.
O quizás con el hábito este de la madrugada, de entrar al club de las 5 de la mañana, como lo menciona Robin Sharma en su libro, ¿cierto? Y entonces dicen, terminaste de leer ese libro de Robin Sharma, sí, el club de las 5 de la mañana, y dice, ok, voy a empezar a levantar a las 5 de la mañana para poder dedicar tiempo a mis imperios interiores. Y si no sabes de qué te hablo, eso lo vamos a estar conversando más adelante en una siguiente clase. Pero a lo que voy es, dices, listo, voy a empezar a levantarme a las 5 de la mañana para que me rinda más el día, ¿sí? Y resulta que empiezas primer día, segundo día, no pospones tu alarma, estás con toda la motivación, toda la energía y todo esto, pero después del fin de semana dicen, no, ya sábado me puedo dar el gustico de no poner ni siquiera la alarma, o si suena, la pospongo, y el domingo también, pues como sigue siendo fin de semana, pues sigamos durmiendo otro ratito. Y resulta que el día lunes empezar nuevamente a levantarte a las 5 de la mañana te cuesta bastante trabajo y vuelves y regresas a lo mismo con lo que venías, de levantarte 5:30, 6, 6:30 y estar o empezar tu día corriendo, porque mejor dicho, y no te va a pedir que lo pongas ahí en el chat si realmente te pasa a ti, porque pues obviamente esto sería como abrir nuestro corazón aquí en público, pero pues la idea o la intención con estos puntos es que vayas identificando y si te eh, ves que uno de estos comportamientos, ¿sí? Es o hace parte de tu vida, pues es importante prestarle atención. ¿Listo? Y el prestarle atención, ¿para qué? Para que eso no siga ocurriendo, porque probablemente ese puede ser uno de los factores por los cuales no estás teniendo los resultados que en este momento quieres tener en tu vida. Hablando de resultados, pueden ser a nivel de salud, a nivel de emociones, sentimientos, a nivel financiero, a nivel de productividad, a nivel de relación, pareja, familia, amigos, no sé. Pero entonces, si te identificas con uno de ellos, ve tomando nota ahí en tu cuadernito, porque aquí viene la pregunta. Bueno, Jan, ¿por qué es que nos cuesta tanto ser constantes con esos hábitos que sabemos que tienen el poder de transformar nuestra vida, nuestro futuro, nuestros resultados? ¿Por qué es que nos cuesta tanto? Pues primero recordemos que los hábitos, como lo hemos hecho una y otra vez, que una y otra vez posponíamos la alarma, posponemos la alarma, pues yo era uno de ellos, ¿sí? Cuando estaba eso fue en bachillerato, que empecé nuevamente en séptimo a estudiar en la mañana, ay, yo era feliz posponiendo la alarma, o cuando me levantaba, siempre le decía a mis hermanos, cuando termine de bañarse el último me avisa, yo mientras tanto sigo durmiendo. ¿Y qué? Y me levantaba simplemente a correr, ¿listo? Y eso duró por muchos años. Entonces, claramente, un hábito, ¿cierto? Recordemos que es una conducta que hacemos de manera repetitiva con casi nada con poco o casi nada de esfuerzo, ¿cierto? Que ya la tenemos integrada en nosotros, que de alguna manera eso se convierte en qué? En conexiones neuronales y son bastante fuertes. Entonces, ¿por qué nos cuesta? Pues primero porque es una conducta que hemos repetido por mucho tiempo. Primero tomemos conciencia de eso o caigamos en cuenta de ello. ¿Listo? Y lo segundo es porque va a requerir de nosotros tres componentes fundamentales. ¿Cuáles son esos tres componentes fundamentales? El primero de ellos, la voluntad, que no es más que unir nuestra mente y nuestro corazón, alinear estos dos, ¿cierto? Para realmente hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Y si lo llevamos a términos teóricos, el tema de la voluntad o el concepto de la voluntad, que todos, absolutamente todos tenemos, solo que algunos o algunas lo tienen más entrenado que otras, ¿cierto? No es nada más y nada menos que nuestra capacidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para posponer la recompensa inmediata o la gratificación instantánea. Es decir, pensar en el mediano y en el largo plazo para realmente hacer eso que dijimos que debemos hacer. Porque de nada vale, por ejemplo, nosotros ser los más talentosos, los más inteligentes, los más hábiles, los más capaces, ¿cierto? Pero si no tenemos voluntad, todo esto, lo demás, lo que acaba de mencionar, se ve opacado, ¿cierto? Y para integrar un nuevo hábito en nuestra vida o para transformar un hábito negativo que esté en nosotros y que sabemos que nos está perjudicando, ¿cierto? Requiere sí o sí de voluntad. ¿Y cuál es el primer paso para la voluntad? Alinear mente y corazón. Y para eso les voy a dar una estrategia ahora más adelante, ¿sí? Que es parte del protocolo principalmente. Y en ese protocolo, de alguna manera, vamos a ir integrando lo que hemos visto en las diferentes clases hasta ahora. ¿Listo? Primer punto, voluntad, que requiere de todos nosotros. Segundo punto, para integrar un nuevo hábito, esfuerzo, claramente, ¿sí? Y ese esfuerzo especialmente para cuando recién estamos iniciando y más si es algo que no hemos hecho antes. Y aquí, ¿cuál va a ser nuestro principal aliado? ¿Cierto? Aparte de ese protocolo que les voy a compartir más adelante, nuestro principal aliado va a tener que ver también con qué? Con los niveles que definamos de ese hábito, ¿sí? O lo que hablábamos la clase pasada,
¿cierto? ¿Sobre qué? Los micro hábitos, es decir, empezar con lo mínimo posible mientras nos vamos adecuando, mientras vamos integrando esa nueva conducta en nuestra vida. Pero sí o sí requiere un esfuerzo de nuestra parte. O sea, eso no es como que si tenemos lo que mencionaba, ahorita se me da el nombre, ¿cierto? Esto de la mentalidad microondas, de que queremos resultados instantáneos. O sea, para la integración de un nuevo hábito, tenemos que dejar de lado esa mentalidad de microondas, donde queremos resultados rápidos, donde queremos resultados instantáneos, donde queremos resultados como si nos dieran una capsulita y en esa capsulita digo, listo, ya, empecé a meditar y ya soy el más meditador de la vida. Claramente no. Sí o sí requiere esfuerzo de nuestra parte. Y el tercer componente de lo que requiere para integrar un nuevo hábito y también para modificar esos hábitos que nos han estado limitando, ¿sí? O esos comportamientos que decimos nosotros, empezamos hoy, seguimos mañana, pero ya pasado mañana no lo continuamos, requiere o tiene que ver con qué? Con la valentía, ¿sí? ¿Valentía de qué? Definitivamente de atreverte a hacer eso que dijiste que ibas a hacer. Porque con voluntad, esfuerzo y valentía son el tríptico perfecto, ¿cierto? Que aunado al conocimiento, que es, digamos, parte de lo que hemos estado compartiendo en estas clases, pueden ser la piedra angular para qué? Para que tus resultados empiecen a transformarse y empieces a integrar nuevos hábitos en tu vida. ¿Listo? Recuerden, para quienes están viendo aquí la clase en vivo, que si tienen preguntas, puedes irlas haciendo ahí en el chat y las vamos respondiendo a lo largo de la clase. ¿Listo? Entonces, aquí viene la siguiente pregunta y es, bueno, ya, si ya tengo yo este tríptico perfecto de la voluntad, el esfuerzo, la valentía, aunado con el conocimiento, ¿cuánto tiempo se requiere entonces para implementar un nuevo hábito? Porque es que algunas personas dicen que una semana, otras personas dicen que 21 días, otras personas dicen que 33, otras personas dicen que 66, y bueno, y ahí podemos tener como diferentes conceptos al respecto que muchos de ellos se pueden convertir hasta en mito, perdón. Sin embargo, la ciencia también se ha adentrado muchísimo ya en este campo, ¿sí? Que tiene que ver con de los hábitos, el desempeño y el rendimiento de las personas, ¿listo? Y por allá, la Universidad de Londres, un estudio realizado en esta universidad, ¿sí? La UCL, concluye en un estudio realizado que se requieren entre 18 y 254 días para incorporar un nuevo hábito en nuestro estilo de vida, ¿sí? Y que la mayoría de personas, ojo, se está mencionando que la mayoría, no que todas las personas, lo consiguen a los 66 días. Entonces podríamos mencionar, bajo la luz de este estudio en particular, que alrededor de 66 días pudiese ser un buen promedio para decir, estoy integrando un nuevo hábito. No obstante, esto de los 66 días no aplica para todo hábito. ¿Por qué? Porque esa variabilidad entre los 18, 66 o 254 días, que eso es casi un año, ¿cierto? Dependerá de qué? De cada persona y de lo complejo que sea el hábito que quiera adquirir, que quiera integrar o que quiera modificar. ¿Cómo así? Pues no es lo mismo, ¿sí? Nosotros decir, bueno, voy a empezar a tomarme un vasito de agua al día, ¿sí? Un vasito de agua al día, o voy a empezar a leer una o dos páginas de un libro al día. O tal vez que me levanto y tiendo mi cama. ¿Sí? A veces es un hábito tan particular como es. ¿Sí? En este en particular del tender la cama, sí le agradezco muchísimo a mi mamá, porque mi mamá tenía la ley, o sea, no era que si quisiéramos, sino la ley de que apenas nos parábamos de la cama, inmediatamente teníamos que tenderla. Y antes de irnos al colegio, ¿sí? Teníamos que dejar la cama tendida. Si así nos estuviera cogiendo la tarde para ir al colegio y no tendíamos la cama, mi mamá nos hacía devolver, y digo nos hacía porque eran mis hermanos y a mí, nos hacía devolver, ¿para qué? Para que tendiéramos la cama. Hoy, en particular, agradezco muchísimo eso porque yo apenas me levanto de mi cama, lo primero que hago es eso, entenderlo. O sea, yo no soporto ver o estar 9, 10, 11 de la mañana, 1 de la tarde y la cama extendida. O sea, para mí no, eso no es concebible. Pero bueno, en fin, la cosa tiene que ver con el tema del hábito, ¿no? En particular, que no es lo mismo estos hábitos que aparentemente, o también el tema de la oración o la meditación o alguna práctica espiritual, no es lo mismo, ¿sí? Que los que vamos a ver a continuación, porque particularmente para estos hábitos, quizás el esfuerzo que se requiere de nuestra parte no es tan grande, ¿sí? Como por ejemplo, ¿para qué? Para estudiar un nuevo idioma. Ahí sí se requiere un esfuerzo muchísimo más y esto no es algo que vamos a conseguir ni en un día, ni en 2 días, ni en 21 días, ¿cierto? Ni en 66. Probablemente nos tome mucho más tiempo para poder aprender por lo menos a palabrear o a balbucear, le digo yo, con algunas palabritas en el nuevo idioma que en este momento no dominemos. O
el tema, por ejemplo, de comer o alimentarte de manera más balanceada, para no llamarle una dieta, porque para mí dieta eso tiene como una cierta carga emocional. ¿Listo? Pero estos dos hábitos, por ejemplo, requieren un mayor esfuerzo que los que vimos hace un momentico. Al igual que el hábito de hacer ejercicio. O sea, pues ya lo hemos visto y yo sé que tú también ya lo habrás comprobado, que empezamos un día a hacer ejercicio, duramos una semana y luego pasamos 3 meses sin hacer ejercicio. O sea, eso requiere valentía, requiere voluntad y requiere mucho esfuerzo de nuestra parte. Sin embargo, tenemos uno de los aliados, ¿sí? Que lo vimos la semana pasada, que son ¿qué? Los micro hábitos para empezar a dar esos pasos pequeños mientras te acercas hacia el hábito en particular que quieres lograr. O, por ejemplo, el tema a nivel laboral, de que necesitas integrar el hábito de estar llamando o por lo menos hacer 10, 15, 20 llamadas de prospección a diario. O quizás la reunión de equipo por lo menos una vez a la semana, ¿sí? Entonces, estos que estamos viendo al frente, que estamos viendo ahí en pantalla, estos hábitos claramente requieren un mayor nivel de esfuerzo, ¿sí? Que los que vimos anteriormente. Entonces, no podemos nosotros tener como regla fija de que no, para yo decir que ya integré el hábito, entonces tienen que haber pasado 21 días, o tienen que haber pasado 66 días, o que tienen que haber pasado 80, 90 días. No, vuelvo y digo, eso depende. O sea, el mismo estudio de la Universidad de Londres nos identifica o nos da un rango bastante amplio, que es entre 18 y 254 días, ¿sí? Que es más o menos, y el promedio, que son 66 días, en lo que tarda generalmente la gran mayoría de personas para integrar un nuevo hábito. Pero recordemos que eso va a depender tanto de la persona como del tipo de hábito que quiera integrar la persona a su vida. ¿Vale? Entonces, si ya sabemos cuáles son los 3 componentes que requerimos o que necesitamos para integrar o transformar un hábito, y ya sabemos más o menos el rango en el que nos podemos mover, ¿cierto? Para integrar o transformar un hábito, o el tiempo más bien que dura integrar o transformar un nuevo hábito, la pregunta viene, bueno, y durante el momento en que inicio a integrar ese nuevo hábito, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa especialmente a nivel interno, a nivel psicológico, que es donde está, mejor dicho, como el will del asunto? ¿Sí? ¿Por qué? Lo vamos a mirar de una manera gráfica. Por acá tenemos, vamos a tener un plano cartesiano donde por acá en el eje X tenemos el tiempo, ¿listo? Y por el otro lado, la naturalidad, es decir, que nos salga con fluidez ese hábito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros lo que necesitamos cuando estamos integrando un nuevo hábito es salir de la inercia, es decir, salir de la inercia de empezar a hacer ejercicio hoy, hacerlo mañana, pero ya luego no hacerlo por 2 meses adicionales. O empezar a leerme un libro hoy, lo leo hoy, mañana, pasado mañana, 3, 4, 5 días y ya no lo continúa. Necesitamos salir de esa inercia. ¿Se acuerdan de los indicadores sí, de los comportamientos que vimos al inicio de la clase? Necesitamos salir de esa inercia. Entonces, mientras salimos de esa inercia, vamos a ir como si fuésemos escalando tal vez una montaña. Tú verás qué tipo de montaña puedes poner ahí. O puede ser, si estás en Cali, el Cerro de la Bandera, o puede ser el Cerro de las Tres Cruces, o puede ser el Cerro de Dapa, si ya estamos hablando más de Valle del Cauca, o puede ser el cerro o la montaña del Himalaya. Tú verás qué montaña pones. Sin embargo, aquí la metáfora, o más bien la analogía, ¿sí? Hace referencia a que mientras estamos escalando eso, es decir, estamos integrando un nuevo hábito, vamos a ir atravesando por varias etapas o especialmente en 3 etapas hasta nosotros ya llegar y decir, tenemos o tengo el hábito implementado. ¿Listo? Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Esto es más o menos como esa curva que vemos aquí. ¿Listo? Entonces, en la primera etapa de esa integración o mientras estoy pasando a crear ese nuevo hábito en tu vida, vamos a estar literalmente como desafiando la gravedad. ¿Y qué es esto de desafiando la gravedad? Pues es ir más o menos en contra de la inercia, de lo que normalmente pasa. No es que a mí me da pereza, no es que yo para esto no sirvo, no es que esto no me gusta, no es que prefiero dormir otro ratico más, entonces por eso pues ponga la alarma, no. Entonces ahí es donde por eso se dice que requiere esfuerzo de nuestra parte, el nivel de voluntad también es bastante alto y la valentía, ¿listo? Para hacer eso que dijiste que ibas a hacer, para cumplirte básicamente más que a otra persona, a ti mismo, a ti mismo. ¿Listo? Entonces, en esa primera etapa, ¿cuánto tiempo puede durar? Supongamos o tomemos el promedio de los 66 días. Entonces, pongámoslo como en 3 rangos específicos. Los primeros 22 días vas a estar como desafiando la gravedad. Decir, oh, esto es complejo, pero lo hago. Y ahí va a jugar
¿sí? O va a ser clave la mentalidad en el sentido de el diálogo o la conversación que tengas contigo mismo, contigo misma, frente a esa situación. Y para ello, eso voy a comentarlo más adelante en otra clase que se van a llamar hábitos de pensamiento, que tiene que ver con que uno de los hábitos de pensamiento tiene que ver con la forma en que manejo mi diálogo interno. ¿Listo? La forma como manejas tu conversación contigo mismo. ¿Listo? Entonces ahí va a ser supremamente clave eso. De que, por ejemplo, me les adelanto, de decir, ok, mira, yo sé que en este momentico eh, pudiese elegir o pudiese dormir 10 minutos más, 15 minutos más. Sin embargo, elijo, y aquí me empodero, tomo poder personal de eso que estoy diciendo, elijo levantarme porque he decidido convertirme en una persona A, B, C y D. Y ahí va a jugar un poco el tema del protocolo, que ahorita lo vamos a ver. Listo, entonces, pasada esa primera etapa, es como el primer hito de esto y que podemos celebrarlo, decir, ok, yes, lo pude pasar, lo pude lograr. Vamos por los siguientes 22 días, asumiendo o tomando en promedio el tema de los 66 días. ¿Listo? El siguiente punto tiene que ver con la resistencia, que si bien acá has desafiado la gravedad, no significa que ya el hábito está integrado. O sea, ya celebraste un primer avance, pero nos queda una segunda meta, un segundo hito, ¿sí? Que es llegar a los 44 días. Y ahí claramente todavía hay resistencia. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es construyendo esos caminos neuronales, ¿sí? Hablándolo desde la neurociencia. Si lo llevamos a términos más coloquiales, básicamente estás construyendo, ¿sí? ¿Cómo es que se dice? ¿Recuerdan la analogía que les hacía del camino este en el campo, de cuando las personas van pasando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se construye como tal allí un camino? ¿Listo? Acá lo que vas a hacer al tú repetir una y otra vez ese comportamiento, así haya días que no lo quieras hacer, pero aún así lo repites y lo repites y lo repites, ¿sí? Vas venciendo también esa resistencia. Y claramente ahí todavía necesitamos voluntad, esfuerzo y valentía. En menor medida que en la primera etapa, pero aún la necesitamos. ¿Listo? Llegados a esos 44 días, pasamos a nuestra última etapa, que es ahí donde empezamos o podemos empezar a decir, estamos coronando. ¿Y qué es el estamos coronando? Ya vas sintiendo ese nuevo comportamiento como parte de ti. ¿Sí? Ya no requieres tanto esfuerzo, ya no requieres tanta valentía, ya no requieres tanta voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo haces, lo empiezas a hacer como naturalmente. Y ahí es donde decimos, pasa a la etapa de la integración. ¿Listo? Así que recordemos, primera etapa, desafiando la gravedad, primeros 22 días. La resistencia, los siguientes 22 días. Y va a ser muy importante que te reconozcas y que te aplaudes o te celebres a ti mismo, a ti misma, el que vayas llegando por lo menos a los 22 días, luego a los 44 días y de ahí para adelante seguir reforzando ese comportamiento hasta que ya se vuelve natural en ti. Como por ejemplo, el hábito de cepillarte los dientes. ¿Tú piensas realmente decir, ay, me acabé de almorzar, tengo que ir a cepillarme los dientes? Estoy casi que seguro que no. O por lo menos se cepilla los dientes una vez al día. Por lo menos, pues, ¿sí? Pero la gente normal, ¿cierto? La gente normal o por hábitos de higiene oral, por lo menos 3 veces al día después de cada comida. ¿Sí o no? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, como no tengo que ir a pensar yo cómo debería ir a cómo debería cepillarme, hasta que pereza cepillarme, eso cuando están niños. O sea, me acuerdo con mi sobrino, que hoy tiene ya 5 años, con mi sobrino al inicio, era desafiar la gravedad y desafiar la gravedad con él era que se ponía a llorar, que mordía a mi mamá, que mejor dicho, corría, se escondía y todo este tipo de cosas. Hoy por hoy, ya él sabe, después de 5 años, de estarlo haciendo una y otra vez, con constancia, persistencia, perseverancia, ¿sí? Ya claramente también lo tiene integrado, claro, desde los 3 años. ¿Listo? Pero entonces a lo que voy es que nosotros ya siendo adultos y con un nivel de conciencia muchísimo eh, más aterrizado, ¿sí? Para no decir elevado, porque pues, creo que no es el caso, ¿cierto? Un nivel de conciencia más aterrizado o siendo más conscientes de lo que realmente queremos y hacemos para nuestra vida, ¿cierto? Eh, recuerda que vas a ir pasando por esto. Así que si estás desafiando la gravedad, si has ido a hacer, no tanto escalada, sino más bien subida de montañas o de cerros, ¿cierto? Sabemos que cuando recién estamos iniciando nos empiezan a doler las piernas, nos empieza a decir mucho, a mí quién me mandó venir por acá, esto tan fuerte que está, pero cuando llegamos a la cima, decimos qué tan bonito y el nivel de satisfacción que da es espectacular. Asimismo, con el tema de los hábitos. ¿Sí? Al inicio puede parecer que es demasiado difícil, que no lo vamos a poder hacer, que no lo vamos a lograr. Sin embargo,
si te apalancas de nivel micro hábitos, ¿cierto? Con tema de hábitos de pensamiento, que los vamos a ver más adelante, o en otras palabras, el diálogo que tienes contigo mismo, contigo misma, ¿cierto? Esto te puede ir ayudando mientras vas escalando toda esta cima, ¿sí? Porque tu cerebro te va a decir, o sea, para el cambio, ¿sí? Para nosotros cambiar de conducta requiere mucha energía. Y recordemos que nuestro cerebro lo que normalmente necesita y quiere es que economizar energía. Entonces, él aplica casi siempre la ley del mínimo esfuerzo. Pero cuando lo hacemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ya el cerebro lo empieza a interpretar como que, oye, esto como que realmente es bueno y necesario para mí. Entonces ya decimos, ok, ya, lo veo que lo hace una y otra vez, integrémoslo, automaticémoslo por el mismo hecho de economizar energía. ¿Para qué? Para que ya más adelante lo hagas sin pensarlo prácticamente. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo. El año pasado, cuando empecé yo el hábito que quería de leer la Biblia, o mi meta era leer la Biblia de tapa a tapa, leerla, no estudiarla, leerla solamente, como para medio conocer todo. Mientras tanto, era un hábito que yo me ponía cada año desde hacía, yo creo que más de 10 años. El año pasado fue donde lo inicié y por fortuna no lo terminé el 31 de diciembre, se me extendió hasta principios de este año. Sin embargo, lo logré. Pero los primeros 3 meses, eso era como desafiando la gravedad. Porque yo decía, no, ya llegué a este libro, creo que era Levítico y Números. Yo decía, no, estos libros están pero ladrilludos, esto me aburre, esto una cosa, esto la otra y esto no sé qué. Era desafiando la gravedad, ¿sí? Luego, cuando ya iba por allá, eso fue entre junio, julio, más o menos, ya llevaba 5 meses, o sea, no desistí. Hubo semanas donde dije, no lo hice una semana. Sin embargo, como estaba en un grupo de estudio, ¿cierto? Con ese mismo grupo, por eso la importancia, recuerdan, de una de los principios es armar o unirnos a otras personas que estén con la misma intención que nosotros y que estén avanzando en el mismo camino. Pues haber estado yo en ese grupo de estudio me permitió nuevamente retomar, ¿sí? Ponerme al día y seguirlo haciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando ya por allá en septiembre, ¿sí? O sea, estamos hablando de casi 9 meses después, para mí ya era natural el hecho de bañarme, ¿sí? Porque yo la leía en la mañana. Empecé probando diferentes horarios, pero el que mejor me funcionó fue el horario de la mañana. Bañarme, vestirme y por 15 minutos leer lo que alcanzara a leer. 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Había días que de pronto tenía una reunión o algo así y no lo podía hacer. Eso era como si no me hubiera cepillado los dientes. Entonces ya llegaba yo luego de la reunión y sacaba mis 15 minutos, bien sea, no importara que fuera ya en la tarde, para hacerlo. Ahí es donde yo ya empecé a decir, ok, ya el hábito está integrado en mí. ¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos o que estamos empezando a integrar el hábito? Cuando no lo hacemos y nos empieza a hacer falta. Ahí es donde decimos, ya tengo el hábito instaurado, ya tengo el hábito integrado. Pero eso no quiere decir que lo voy a dejar de hacer, porque si lo dejas de hacer, rápidamente también puedes volver a caer en la misma inercia en la que empezaste. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta este gráfico en particular que pues, es bastante ilustrativo. ¿Listo? Entonces, aquí pongo pues nuevamente lo de los días, que como les digo, dependerá de cada persona y dependerá del hábito, porque en mi caso, por ejemplo, el hábito de la Biblia, pues me tomó, yo creo que más de los 254 días, ¿sí? Porque fueron alrededor, bueno, 9 meses, no me acuerdo. Ah, bueno, sí, casi 270 días, lo que me tomó a mí para yo decir, ya lo tengo casi que instaurado en mí. Pero, por ejemplo, para el hábito del agua, cuando recién inicié hace unos 15 años, porque yo no tomaba agua, no me gustaba tomar agua y menos al clima, yo decía que el agua sabía fea, me daba ganas de vomitar y no sé qué, yo empecé con un vaso de agua al día, o sea, como un micro hábito, un vaso de agua al día. Y ese sí fue muy sencillo para mí integrarlo, ¿sí? Entonces, nuevamente, y ténganlo muy presente, depende del hábito y depende de cada persona. ¿Listo? Así que, bueno, vamos entonces ahora sí a mirar el protocolo que responde a la pregunta, ¿por dónde puedo empezar? ¿Cuáles son esos primeros pasos que puedo dar para integrar ese nuevo hábito? Y esto va a funcionar. Ay, no la tengo aquí, espera, que tomen ustedes una hoja, hagan este ejercicio no ahorita, sino que luego, cuando vayan con los pasos, con los próximos pasos que van a quedar de esta clase, toman una hoja y van haciendo y respondiéndose estas preguntas. ¿Listo? En la mitad de la hoja, ¿sí? Como a manera de, ¿cómo es que se llama? Es mapa mental. A mí me gusta mucho trabajar con mapas mentales. En la mitad de la hoja pones el hábito que quieres integrar. ¿Listo? Vamos a hacer, ¿con qué hábito les gustaría que hiciéramos el ejercicio o el ejemplo? No sé, si me quieren poner por allí en el chat con qué hábito les gustaría que hiciéramos el ejercicio o el ejemplo, o me invento yo uno. Porque los más comunes es el ejercicio o la lectura o la meditación, ¿sí? O el diario de gratitud, o el acostarte temprano o el levantarte temprano, no sé, díganme ustedes, el primero que o la primera que me describa por ahí por el chat.
Porque yo podría coger cualquiera, pero me gustaría hacerlo más bien interactivo, con uno de los hábitos que ustedes me digan. Porque este ejercicio es parte de lo que, por ejemplo, realizo cuando hago un proceso de acompañamiento uno a uno. ¿Listo? Para este caso de tema de hábitos. ¿Listo? Bueno, vamos a hacerlo entonces con el hábito de hacer ejercicio. Ah, bueno, por aquí ya me escribieron. Ejercicio semanal, mira. Y también lo estaba pensando. Como con el hábito del ejercicio semanal. Entonces, en la mitad, y ni siquiera lo ponen ahí como nubecita, ¿cierto? Ponen ahí hacer ejercicio. ¿Listo? Dentro del hacer ejercicio, van a sacar una línea o una flechita hacia arriba y van a poner el tema de la visión o la identidad. ¿Recuerdan por allá la primera clase? ¿Sí? Entonces, ahí en eso de la identidad, ¿qué van a poner? Básicamente, cómo te ves haciendo ejercicio. Entonces, soy una persona saludable, soy una persona con altos niveles de energía o me veo como una persona con altos niveles de energía. O sea, el cómo te ves teniendo integrado ese hábito que quieres integrar. ¿Listo? Aquí van a encontrar solamente preguntas, los ejemplos los voy a ir dando durante la clase. ¿Listo? Entonces, ese es el primer componente del protocolo, la identidad, porque recordemos que, o si nos remontamos por allá a la primera clase de este ciclo de hábitos, la identidad juega un papel crucialmente importante a la hora de qué? De integrar nuevos hábitos en nuestra vida o de modificar conductas en nuestra vida. ¿Listo? Primer componente del protocolo. Segundo componente, tiene que ver con qué? Con la importancia. ¿Cómo así, Jan? Aquí viene la pregunta. Y es, ¿por qué es importante para ti integrar ese hábito de hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana? ¿Listo? Pero aquí viene una clave fundamental y es lo que está en paréntesis. Que esas razones que tú vas a poner ahí de importancia sea basado en cosas que estén pasando en este momento o que hayan pasado días atrás, meses atrás o años atrás. Por ejemplo, es que es importante para mí hacer ejercicio porque cuando no lo hago me empiezan a doler las rodillas. Porque cuando no lo hago empiezo a subir de peso. Porque si no lo hago, empiezo a sentirme muy estresado o estresada, ¿sí? Porque si no lo hago, me siento ¿cómo es que se dice? Como crujiente, ¿no? Como que todo el cuerpo le suena. O sea, pon ahí por qué es importante para ti, basado en cosas que estén pasando en este momento, ¿cierto? O que te hayan pasado en el pasado. Valga la redundancia, muchísimo mejor si son cosas que cuando las recuerdes te duelan. Sí, así, macabramente hablando. Si te duele, mejor aún. Es decir, si escribes, no es que resulta que cuando yo no hago ejercicio me empieza a doler la cabeza de una manera terrible. ¿Sí? Entonces, escríbelo. O sea, aquí el ejercicio va a ser que esos pensamientos los bajes a través de tu mano. ¿Sí? Y ojalá lo hagas es a mano, ni siquiera en el computador, sino a mano. Escríbelo con tu puño y letra. ¿Sí? Y no les voy a decir por qué, porque más allá de eso es para que ustedes mismos, ustedes mismas lo experimenten. ¿Listo? Pero ese es el segundo componente, porque entonces aquí viene el tercer componente de este protocolo, que es ¿cuál? La justificación. Y responde a la misma pregunta, ¿por qué es importante para ti integrar ese hábito? Pero aquí la diferencia es, ¿sí? ¿Basado en qué? En el futuro, o pensando en el mañana, o pensando en esa visión o en esa identidad que quieres tener. ¿Cómo así? Es importante para mí hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana porque quiero estar en mi peso ideal, porque quiero vivir muchos años siendo saludable, porque quiero verme con un cuerpo bonito, porque quiero bajar o porque no quiero más bien tener niveles de, de azúcar alto, ¿sí? O porque es importante para mí porque de esa manera me siento atractivo, atractiva para mí, para mi pareja, no sé. Aquí estoy inventando cosas al azar al respecto de eso. O sea, entre más honesto, honesta, sincera, sincero seas contigo misma mientras haces este ejercicio, mayor probabilidad tendrás de que esta hoja que vas a hacer, ojalá la tomes así también en horizontal, esa hoja se te convierta en tu herramienta para aquel momento en el que estás desafiando la gravedad, cuando estás empezando y quieres desistir. Cuando quieres desistir, tú coges y regresas y miras esta hoja y vas a recordar el por qué fue que empezaste. ¿Listo? Pero ahí vamos en el tercer componente de 5. ¿Cuál es el cuarto componente? Tiene que ver ya con el propósito, ¿sí? Y aquí la diferencia, ¿sí? Entre el por qué
o entre la importancia y la justificación, aquí viene respondiendo a la pregunta del ¿para qué quieres tú integrar ese nuevo hábito? Es decir, ¿qué impacto va a tener eso en tu vida? A nivel físico, a nivel psicológico, a nivel de relaciones, a nivel financiero. Pues, por ejemplo, alguna persona podrá decir, no, es que para mí es súper importante y quiero hacer ejercicio todos los días o 3 veces a la semana para conquistar y reconquistar cada día a mi pareja. O sea, aquí, ojo con esto, aquí les voy a dar una clave. La importancia y la justificación, la respuesta siempre tiene que ser el por qué, por qué, por qué. En el propósito es el para, para. Otro ejemplo más. ¿Para qué quieres integrar ese nuevo hábito de hacer ejercicio? No, pues para poder subir con confianza, ¿sí? Fotos, o para ir a la playa, para ir al viaje que tengo a la playa y poder tomarme fotos sin camisa sin ningún problema. O la mujer en bikini, ¿cierto? Y sin ninguna pena o temor o cosas así. O para quizás la persona que sea modelo o algo así, dice, no, pues para poder facturar cada día más. La persona que trabaje con su cuerpo no desde el punto de vista de la prostitución, perdón por esta expresión, sino más bien por el tema de que sea modelo o bien sea de pasarela o de catálogo, whatever. ¿Listo? Otro ejemplo, ¿para qué quieres integrar ese hábito? Para sentirme a gusto conmigo mismo, conmigo misma, ¿sí? Para poder rendir más en mi trabajo, porque sé que cuando hago ejercicio, ¿sí? Mi creatividad fluye muchísimo más. Entonces, ahí el para qué va a depender solamente de ti. Y esto es un ejercicio muy, muy personal. ¿Listo? Y finalmente, el quinto componente de este protocolo tiene que ver con qué? Con la estrategia. Y esto va a responder a, bueno, ¿y cómo vas a hacer eso? Entonces, los puntos fundamentales de la estrategia que vas a tener en cuenta son qué? La técnica de las 3 R, es decir, el recordatorio, la rutina, la recompensa, es decir, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, ¿sí? Y qué vas a ganar al hacerlo o cómo te vas a premiar por hacerlo, ¿sí? En cuanto a recursos, ¿qué recursos necesitas para llevar a cabo ese hábito? Entonces, por ejemplo, para el hábito de hacer ejercicio, no, pues que necesito unos tenis, que necesito una cuerda para saltar, o que necesito una colchoneta, o que necesito las licras, no sé. Tú verás qué tipo de ejercicio es el que vas a hacer. Si vas a hacer natación, entonces, ¿qué recursos necesitas? No, pues necesito simplemente el gorro, las gafas, la pantaloneta de baño y el protector solar, si lo vas a hacer durante el día. ¿Listo? Entonces, aquí viene un punto fundamental y tiene que ver con los niveles. Y esto de los niveles va a ser eh, que tú te lo distribuyas. A mí particularmente me gusta siempre dividirlo en 3 niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Cuál es el nivel 1? El micro hábito. Entonces decir, ok, yo quiero llegar a hacer 3 veces a la semana ejercicio, pero ¿cuál es mi nivel 1? Con que haga una vez a la semana ejercicio. O más bien, durante las 3 veces a la semana decir, quiero hacer por lo menos 30 minutos cada día de esas 3 veces a la semana. Entonces, el nivel 1 va a ser, listo, no voy a hacer 30 minutos, voy a hacer 5. O sea, el micro hábito es el nivel 1. Nivel 2, no, que ya no voy a hacer 5 minutos, voy a hacer 15 minutos. Nivel 3, que voy a hacer 30 minutos cada día de esos 3 días. Y ya tú dirás, bueno, ya no lo voy a hacer 3 veces a la semana, lo voy a hacer 4 o lo voy a hacer 5, no sé. Los niveles van a depender de ti, pero el nivel 1 para que lo tengan y aquí para que se apalanquen de lo que estuvimos compartiendo la semana pasada del micro hábito. Es decir, cuál es la unidad mínima a la que te puedes comprometer y que sea tan fácil y tan sencilla que te dé pena decir, uy, no lo hice, definitivamente es porque soy muy vago o muy vago. ¿Listo? Y en la estrategia también tiene que ver con qué? Con medir el progreso. ¿Sí? Es decir, cuánto te estás cumpliendo y para eso es ir llevando el registro de las veces que lo estás realmente haciendo. ¿Listo? Por acá veo que tenemos una pregunta. El por qué futuro para justificar e implementar nuestro hábito y el para qué impacto de nuestro propósito. ¿No pueden quedar demasiado similares? Sí. Sin embargo, a mí me gusta particularmente diferenciarlos, ¿cierto? Para darle una mayor inyección de motivación. Incluso, esta parte no se las había mencionado, en justificación pudiésemos decir también o pudiésemos responder a la pregunta de ¿por qué es importante para ti basado en el futuro? O cambiando la pregunta es, ¿qué futuro se pondría en riesgo si tú no llevas a cabo el hábito y si no tomas acción hoy? Por ejemplo, ¿por qué es importante para ti hacer ejercicio? Porque si no el día de mañana puedo estar con sobrepeso. Porque si no el día de mañana puedo quizás sufrir de diabetes. Porque si no el día de mañana puedo estar con un estrés crónico por no liberar esa energía reprimida. Porque quizás el día de mañana, o sea, si lo llevamos desde un punto de vista de lo más trágico, es decir, que nos genere una sensación de dolor,
eso también nos puede impulsar a realmente hacerlo, porque los seres humanos actuamos o por dolor o por placer. ¿Sí? Entonces, esta hoja en protocolo, como protocolo más bien, tiene esos dos componentes. O te motivas por el dolor o te motivas por el placer de todo lo que puedes lograr y conseguir al implementar ese nuevo hábito. De que puedes estar más confiada de ti misma, que puedes incrementar tu autoestima, que puedes ir a la playa sin ningún reparo ni sin ningún miedo a que te critiquen, de que puedes estar con mayor energía, de que puedes llegar a tus mayores años de edad siendo o teniendo buenos niveles de energía vital. Bueno, no sé, ¿listo? Pero entonces esa es como la gran diferencia entre justificación, ¿cierto? El por qué basado en futuro y el propósito, ¿listo? En justificación pudiésemos, nuevamente para recordarles, responderte a la pregunta, ¿qué futuro se pondría en riesgo si no tomas acción el día de hoy? O sea, puede que en el pasado no hayas sufrido de diabetes, no hayas sufrido de sobrepeso, ni nada de eso, ¿cierto? Y que ahorita tampoco lo tengas, pero que si no haces nada, es probable que eso pueda ocurrir. ¿Listo? Entonces, ¿qué futuro se pondría en riesgo ahí con eso? ¿Vale? Entonces, gracias a nuestra compañera, ¿quién fue que nos hizo la... Ah, Alexa. Gracias, Alexa, por tu pregunta. ¿Listo? Entonces, íbamos por aquí en la parte de estrategia y medir el progreso. Y para medir el progreso es lo que les voy a compartir, las dos modalidades que podemos nosotros llevar a cabo. Una, ¿sí? Que aquí viene la pregunta, ¿cómo puedes medir tu progreso en la integración? Una de esas modalidades es a través o de manera manual o análoga. Es decir, coges un cuadernito de cuadritos y dices, ok, voy a poner todos los hábitos al lado izquierdo, pero lo pongo por aquí. Al lado izquierdo voy a poner los hábitos que quiero integrar. Empieza de a uno, no te atosigues con muchos, empieza de a uno, ¿sí? Voy a poner aquí los hábitos y acá los días. O sea, en las columnas, hábitos, perdón, en las filas, el hábito y en las columnas, los días. Y empiezas a ir chequeando e ir marcando que te vas a ir vas a ir marcando cuando cumples el hábito. Ah, que hoy lo hice, check. Lo hice, check. Y si no lo hice, X. ¿Para qué? Para que tengas un registro visual que eso te va a permitir que identificar cómo vas, qué tanto vas avanzando. Y eso nos sirve también de motivación, ¿sí? Para seguir o continuar haciendo continuar ejecutando el hábito o incluso tomar cursos de acción o hacer los ajustes que sean necesarios. Es decir, no, por ejemplo, el hábito de lo que yo les mencionaba de la Biblia. Yo decía, no, es que cuando lo hacía a las 6 de la tarde yo ya tenía mucho sueño y cuando empezaba a leer ya literalmente me dormía. Entonces, uno de los ajustes es decir, ayer no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque me daba sueño. Ok, ya no lo voy a hacer a las 7 de la tarde. ¿Qué tal si lo hago más bien a mediodía? A ver cómo me va. No, que todavía me da mucho sueño. ¿Qué tal si lo transformo y lo hago más bien a la primera hora de la mañana? Y ese fue el que a mí particularmente me funcionó mejor. Porque aquí en esto de la integración de hábitos se requiere sí o sí flexibilidad. ¿Para qué? Para irlo adaptando a tu estilo de vida. ¿Listo? Entonces, esta es la primera modalidad, de manera manual. Pero como estamos en la era tecnológica, en la era digital, pues también están las herramientas que te pueden permitir o que te van a ir ayudando para ir chequeando el avance. ¿Y qué herramientas? O sea, si ustedes entran a, a la aplicación o a su tienda de aplicación del celular que tengan, bien sea Android, iPhone o, ¿cómo es que se llama? O de Windows o de Huawei, bueno, el que sea, vas a encontrar infinidad de aplicaciones. ¿Cuáles he probado yo y cuál estoy utilizando actualmente? Se las voy a mencionar las que he probado y les digo cuál es la que estoy utilizando actualmente. He probado Habit Tracker Goals. Ahí nos va permitiendo ir haciendo el registro y el check de cada hábito por día. ¿Listo? Hemos, mejor dicho, en todas nos permite lo mismo. Loop, analizador de hábitos también. Mira que aquí incluso nos muestra como gráficamente el check cuando lo hemos cumplido. ¿Listo? Es Habit o Habit and Goal Tracker. También lo he probado. ¿Listo? Y este en particular es el que más me gusta a mí. Controlar hábitos. O en inglés se aparece como Habit Bull, como toro. Habit Bull. No sé si como hábitos como un toro, toro de hábitos, no sé. O sea, mi inglés ahí realmente no es tan chévere. Entonces, pero este es el que a mí particularmente me ha gustado mucho. Y este año me apareció esta de Ultiself, que me ha parecido, mejor dicho, maravillosa. Entonces, les confieso, yo utilizo las dos. Me gusta esta y me gusta esta. Entonces, obviamente no nos da tiempo para adentrarnos en cada una de estas. Aquí lo que les hice fue mostrárselas, dejarles la inquietud para que ustedes mismos las vayan a experimentar, las vayan a probar, porque de repente tú dices, no, a mí me gustó más Habit Tracker esta de acá. Listo, pon esa. O utiliza esa. O el otro dirá, no, es que a mí me gustó más Loop, analizar de hábitos. Listo, pues utiliza eso. O sea, aquí todo va a depender de qué, de con cuál tengas tu mayor afinidad. ¿Listo?
Algunas son, todas tienen versión gratuita, pero también tienen su versión premium. Por ejemplo, les digo, esta de controlar hábitos me costó creo que como 15.000 pesos, fue vitalicia, o sea, pagué 15.000 pesos una vez, ya no volví a pagar nada. Y esta de UltiSelf, que la compré este año, a principio de año, me costó como $6, $7, ¿sí? Y de manera también vitalicia. Entonces, a mí la verdad en este tipo de herramientas o de gadgets, como diría uno de mis mentores, a mí me gusta invertir también. Entonces, nada, ahí les dejo pues como este regalito al respecto de las herramientas digitales. O si tú dices, no, es que yo prefiero hacerlo a mano, hazlo a mano. O si quieres, empieza haciéndolo a mano. De hecho, yo empecé haciéndolo a mano, tengo mi plantilla y todas las cosas que cuando hice en su momento el programa este de sistema de organización personal, ahí se las compartí, esas plantillas que yo manejaba haciéndola a mano. ¿Listo? Pero bueno, esto era lo que les quería compartir por lo pronto. Y recordando o dejarlos con esta frase de Lord Kelvin que dice, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Una razón adicional o una razón más para qué? Para prestarle atención a cómo va nuestro progreso. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ideas centrales o qué estuvimos compartiendo en esta clase? Primero, que en el proceso de crear un hábito positivo siempre vamos a pasar por tres etapas. ¿Y cuáles fueron esas tres etapas? Desafiando la gravedad, nos encontramos con la resistencia, ¿sí? Y finalmente llegamos a la integración. Y este proceso puede durar, de acuerdo a, o tomando como referencia el estudio de la Universidad de Londres, entre 18 y 254 días, dependiendo de la persona y dependiendo del hábito que quieras integrar. Segundo, el protocolo que les he compartido para integrar un nuevo hábito incluye 5 fases. ¿Cuáles fueron esas fases? La identidad, la importancia, la justificación, el propósito y la estrategia. Y dentro de la estrategia, pues de alguna manera es lo que hemos estado viendo nosotros a lo largo de todo este ciclo de hábitos. ¿Listo? El registro de hábitos lo puedes llevar a cabo, bien sea de manera manual o de manera digital. ¿De qué dependerá? De tus recursos, de tus gustos, de tus necesidades, de tus preferencias, de tu estilo. ¿Listo? Y finalmente, comenzar a hacer o empezar a llevar ese registro de hábitos, ¿sí? Te va a ayudar a conocerte más a ti mismo, en qué momento del día funciona mejor o porque no estás cumpliendo lo que dijiste que te ibas a cumplir, mantener tu motivación, ¿cierto? Y poder tomar decisiones para qué, para hacer los ajustes que sean necesarios en el momento adecuado. ¿Listo? Entonces, de esta manera, vamos terminando nosotros la clase del día de hoy, pero sin antes darle los próximos pasos, que básicamente, ¿cuál es la invitación? Seleccionar el hábito positivo que quieres implementar y aplicar el protocolo de los 5 pasos que le estuve compartiendo el día de hoy. Y no solamente eso, dejarlo en una página. Lo ideal es que lo hagas en una página y listo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que lo tengas ahí visible a la mano. Pero después de eso, claramente lo que necesitas es que la ejecución, es decir, tomar acción, porque de nada sirve nosotros hacer un proceso de conciencia, ¿cierto? Tomamos conciencia mientras realmente estamos diciendo, ¿por qué es importante para mí integrar este nuevo hábito de, por ejemplo, de estudiar inglés? O para qué quiero realmente yo estudiar inglés? ¿Quién seré yo si estudio inglés o si hablo inglés? ¿Cierto? ¿Y de qué forma voy yo a integrar este nuevo hábito? De nada me vale o de nada me sirve tener yo todo ese nivel de conciencia ahí plasmado en una hoja, ¿cierto? Pero si no lo empiezo a hacer. Aquí la clave va a ser tomar acción, ¿vale? Entonces, con esto vamos terminando ahora sí. Y recordarles o contarles más bien lo que vamos a estar trabajando en la próxima clase de Dios mediante, que van a ser las técnicas para mantenernos o para que te mantengas constante en ese proceso mientras estás integrando un nuevo hábito. Porque nos vamos a encontrar, como obviamente vamos desafiando la gravedad y nos encontramos con un periodo de resistencia, vamos a encontrar todas las formas posibles para decir, ya no quiero hacerlo más. ¿Listo? Entonces, quiero, para la próxima clase les voy a compartir un regalito muy bonito que tiene que ver para esto de llevar el registro manual. Se lo voy a regalar a ustedes para quienes asistan. Lo voy a hacer solamente para quienes estén en vivo. ¿Listo? Así que, dicho esto, bueno, aquí les dejo mis datos de contacto. Recuerda, mi nombre es Jan Prado y para mí es un gusto y un placer estarles aquí acompañando en estas clases semanales. Por acá nos preguntan, ¿dónde puedo ver las clases pasadas? En el canal de YouTube, Juan, ahí las encuentras. En mi canal de YouTube, Jan Prado HPC. Ahí encuentras todas las clases, desde la 1 hasta la 5 y la del día de hoy la estaré montando mañana. ¿Listo? Así que nada, feliz noche para todos. Hasta la próxima. Chao, chao.